El susurro de la niña pobre al multimillonario perdido. El multimillonario Rodrigo Méndez, convencido de que habían muerto en un trágico accidente, visitaba la tumba de sus hijas todos los sábados. Sin embargo, todo se derrumbó cuando una niña pobre se acercó y le susurró: «Señor, sus hijas viven en mi calle». En estado de shock, siguió a la niña hasta un barrio olvidado de la ciudad, donde una verdad terrible comenzó a desvelarse. Y lo que descubrió detrás de aquella puerta transformaría su dolor en una búsqueda desesperada de justicia y redención. El sol del sábado teñía de oro el cementerio de la Consolacao en Sao Paulo, una luz que contrastaba cruelmente con el luto que consumía a Rodrigo Méndez. A sus 42 años, el que fuera uno de los empresarios más prometedores de la ciudad caminaba encorvado, como si el peso del mundo se posara sobre sus hombros. Llevaba en la mano un ramo de costosos y fragantes lirios blancos importados, los mismos que había traído cada sábado durante exactamente 2 años. Sus pasos resonaban en el silencio del cementerio mientras recorría el camino que conocía de memoria. El Panteón Noble, una cámara funeraria de mármol italiano, y 2 pequeñas lápidas una al lado de la otra, con nombres grabados en letras doradas. Sus hijas, las gemelas, Laura y Melissa. 6 años de vida brutalmente truncados. O eso creía él. Rodrigo se arrodilló ante las lápidas, depositó las flores en el jarrón de cristal que había mandado colocar y comenzó su ritual. Primero, limpió cada centímetro del mármol con un paño suave que había traído de casa. Luego, dispuso las flores con meticuloso cuidado. Finalmente, se sentó en el banco de piedra contiguo y comenzó a hablar. Hablaba como si ellas estuvieran allí, escuchando cada palabra. «Hola, mis princesas. Papá está de vuelta. Hoy traje lirios blancos. A vuestra madre también le encantaban. ¿Recordáis los días que íbamos al mercado y escogíais flores para la casa? Laura siempre elegía las rojas. Y tú, Mel, las amarillas. ¿Cómo discutíais por eso?» Su voz se quebró. Después de 2 años, el dolor no había disminuido. Solo se había agudizado. Cada sábado era como si una nueva porción de su alma se desgarrara, pero no podía parar. Era su penitencia, su forma de mantener vivos los recuerdos, la única conexión que le quedaba con su antigua vida. Porque la vida de Rodrigo Méndez había sido completamente diferente antes de aquella fatídica noche de septiembre. Era un hombre de éxito, dueño de Roman Atacado, una cadena de 5 supermercados que dominaba el este de Sao Paulo. Había empezado de la nada, cargando sacos de cemento en su garaje a los 20 años, y había construido un imperio. Vivía en una mansión en Alphaville, tenía 3 coches importados. Una vida cómoda, envidiada por la mayoría. Pero nada de eso importaba tanto como sus hijas. Laura y Melissa, mellizas idénticas con rizos castaño oscuro y ojos color miel, nacidas un día de marzo. Eran su copia perfecta. Eran lo mejor que le había pasado en la vida. Las amaba con una intensidad que le asustaba. Sus risas eran música. Sus abrazos, el combustible de su día. Sin embargo, su matrimonio con Beatriz no había funcionado. Ella era una mujer hermosa y elegante, de una familia tradicional de Sao Paulo, pero su relación se había deteriorado con el tiempo. Discusiones constantes sobre el dinero, el tiempo dedicado al trabajo, sus visiones de la vida. El divorcio, 3 años antes, había sido doloroso, pero necesario. Al menos, se habían mantenido cordiales. La custodia se le había otorgado a Beatriz, pero él tenía un régimen de visitas libre. Veía a las niñas 4 veces a la semana, las recogía en el colegio, salían, forjando un vínculo fuerte. Lo extraño fue cuando Beatriz decidió mudarse. De repente, sin dar una explicación convincente, había dejado el lujoso condominio por el que Rodrigo pagaba el alquiler y había alquilado una casa sencilla en Guanas, un barrio marginal. Él había cuestionado: ¿cómo? ¿Por qué eliges un barrio tan alejado y descuidado, con la generosa pensión alimenticia de $20.000 al mes? Beatriz solo había dicho que quería algo más tranquilo, lejos del glamour, que las niñas necesitaban un jardín. Él había sospechado, pero no podía oponerse. La custodia era de ella. Tenía que aceptar si quería seguir viendo a sus hijas. Y así lo hizo. Conducía casi 1 hora hasta Guanas para recoger a Laura y Melissa y traerlas a la mansión cada 2 fines de semana. A las niñas les encantaba la piscina, sus habitaciones intactas, los juguetes.
Siempre lloraban cuando tenían que volver con su madre. Le partía el corazón, pero respetaba el acuerdo. Hasta aquella noche. Rodrigo, aún sentado en el banco del cementerio, cerró los ojos e intentó borrar el recuerdo, pero regresó cruelmente, como una película que su mente reproducía sin cesar. Era un martes por la mañana, las 3 en punto. El teléfono sonó, despertándolo de un sueño inquieto. Número desconocido. Respondió con el corazón ya pesado. Las llamadas de medianoche nunca traían buenas noticias. Senor Rodrigo Méndez, le habla el delegado Silva, de la comisaría de Mogi das Cruzes. Necesita venir de inmediato. Ha habido un grave accidente en la autopista Ayrton Senna, involucrando a su exmujer y a sus hijas. En ese instante, su mundo se derrumbó. Rodrigo no supo cómo llegó a la comisaría. Condujo como un autómata. Su cuerpo funcionaba, mientras su mente se negaba a procesar lo que había sucedido. Cuando llegó, el rostro del delegado era grave. Un accidente en la autopista, el coche perdió el control a gran velocidad, dio varias vueltas de campana, se incendió. 3 ocupantes. En el lugar se encontraron documentos: Beatriz, Laura, Melissa. Los cuerpos están en el IML, Senor Méndez. Debo advertirle. La identificación visual fue imposible. La identificación se hizo a través de los documentos y objetos personales. Rodrigo sintió que le fallaban las rodillas. Un policía lo agarró. Vomitó directamente en el suelo de la comisaría. Sus bebés, sus niñas. Era imposible. Las había visto solo 3 días antes, el domingo. Laura le había mostrado orgullosa un diente flojo. Melissa le había dibujado un arco iris. ¿Cómo podían no existir ya? Fue al IML como un zombi, firmó papeles sin leer, aceptó lo que le dijeron. Estaba demasiado destrozado para hacer preguntas, sospechar o incluso pensar con claridad. El delegado fue amable y eficiente. Todo se encargaría. Todo lo que tenía que hacer era organizar el funeral. Y lo hizo. Gastó una fortuna que ya no importaba. Pequeños ataúdes blancos, forrados de satén, costosas coronas que llenaron la capilla del cementerio. Cientos de personas vinieron, socios, familiares, amigos. Todos lloraron, todos dijeron que lo sentían, que no tenían palabras. Y, de hecho, no había palabras en el mundo para describir el vacío que se instaló en su pecho. Enterró a su exmujer y a sus hijas un sábado lluvioso, el mismo día de la semana en que nacieron. La cruel ironía no pasó desapercibida. Cuando la gente se fue y se encontró solo ante las tumbas cubiertas de tierra fresca, Rodrigo se arrodilló y aulló. Un sonido primario, animal, de dolor puro. Deseó morir allí. Deseó que la tierra lo tragara también. Pero no murió, y eso fue peor, en cierto modo, porque tuvo que seguir viviendo, o más bien, existiendo, porque eso no era vida. Solo respiraba, se movía, ocupaba espacio. Rodrigo abandonó el negocio, dejando que los gerentes manejaran la tienda, dejó de asistir a reuniones, ignoró las llamadas. El dinero seguía fluyendo, pero a él no le importaba. ¿Por qué? ¿Para quién? Los primeros 6 meses se encerró en la mansión. No le abrió la puerta a nadie, comiendo solo cuando el hambre se volvía insoportable. Bebió hasta el estupor, lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El único lugar que visitaba era el cementerio. Todos los sábados, sin falta, traía flores y hablaba con las lápidas. Era lo único que lo conectaba aún con ellas. Debéis perdonarme, niñas. Debí haber insistido más. Debí haberos sacado de esa casa en Guanas. Debí haber luchado por la custodia. Si os hubierais quedado conmigo esa noche, aún estaríais vivas. La culpa era un monstruo que lo devoraba por dentro, y Rodrigo lo permitía, porque creía que se lo merecía. Creía que era su castigo por no haber sido mejor, por no haberse dado cuenta de nada, por no haber salvado a sus hijas. Su único hermano, Paulo, trató de ayudarlo. Venía a la mansión, obligaba a Rodrigo a ducharse, a comer una comida de verdad, le sugería terapia. Rodrigo lo rechazó todo. No quería ayuda, quería su dolor. Era lo único que le quedaba de sus hijas, y se aferraba a él con todas sus fuerzas. Los meses se convirtieron en 1, luego 2 años. La rutina era la misma. Despertar sin propósito, arrastrarse por la casa vacía,
esperar el sábado para ir al cementerio. La gente dejó de llamar, de intentarlo. Rodrigo Méndez se había convertido en una sombra del hombre rico, que vivía en una mansión de lujo, pero completamente solo, completamente perdido en un océano de tristeza. Fue otro sábado, cuando su vida cambió de nuevo, o más bien, cuando la verdad en la que había creído durante años comenzó a hacerse pedazos. Rodrigo había terminado su ritual, había arreglado las flores, había hablado con las lápidas. Justo cuando estaba a punto de levantarse, escuchó una voz infantil, débil y vacilante, detrás de él. «Disculpe, señor. Señor». Se dio la vuelta, irritado por la intromisión. Una niña, tal vez de 8 o 9 años, delgada, vestida con ropa remendada que había visto días mejores, sandalias, el pelo alborotado recogido en una coleta torcida, la cara sucia, con unos ojos grandes y asustados. Obviamente era una niña pobre, probablemente hija de algún trabajador del cementerio o de la favela. «¿Qué quieres?», preguntó Rodrigo, más bruscamente de lo que pretendía. La niña se encogió, pero no huyó. Miró las lápidas de mármol, los costosos lirios, y algo cambió en su expresión. Determinación, coraje. Dio un paso adelante. «Solo, tengo que decirle algo, señor. Sobre esas niñas». Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes tú de ellas?». La niña tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo todo su valor. «Es que, señor, esas niñas no pueden estar aquí porque viven en mi calle». El tiempo se congeló. Rodrigo parpadeó, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. «Viven en mi calle». Imposible. Absurdo. Las palabras no tenían sentido. Miró a la niña con una creciente mezcla de confusión e ira. ¿Qué clase de burla cruel era esta? «¿Qué has dicho?». Su voz era baja, amenazante. La niña retrocedió medio paso, pero se mantuvo firme. Sus ojos brillaban con algo que se parecía a la verdad, a la urgencia. «Las niñas, señor, yo las conozco. Viven en Guanas, cerca de mi casa. Son gemelas. Idénticas, siempre de la mano. Su madre no las deja salir mucho, pero a veces las veo en el patio. Oigo a su madre llamarlas Laura y Melisa». Esos nombres. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Laura y Melisa. Ella sabía los nombres de sus hijas. ¿Cómo? ¿Cómo podía una niña de la calle saber los nombres de sus hijas? Miró las lápidas con los nombres grabados en oro. No era un secreto. Cualquiera que pasara podía leerlo. Pero Guanas, el Guanas donde vivía Beatriz. ¿Qué tipo de coincidencia imposible era esta? «Estás mintiendo», dijo Rodrigo, pero su voz temblaba. «Estás tratando de engañarme, de sacarme dinero». «No, señor, lo juro. Estoy diciendo la verdad». La niña juntó las manos en un gesto de súplica. «Las niñas viven allí». «Sí. En la Rua 13, la casa azul, toda decrépita. Yo vivo en la calle de arriba. Paso por delante de camino al colegio todos los días. Son más o menos de esta altura». Hizo una señal que indicaba la altura de una niña de 8 años. El pelo castaño rizado, siempre con ropa vieja. Su madre es rara, no habla con nadie. Cada palabra era una puñalada. Rodrigo se aferró al banco de piedra para no caer. No podía ser verdad. No podía. Había visto los documentos, había firmado los papeles, había enterrado a sus hijas. 2 años de luto, de dolor insoportable. Todo se basaba en una certeza. Laura y Melisa yacían en esas tumbas. Pero, ¿y si no era así? «¿Por qué me dices esto?», preguntó, con voz ahogada. La niña bajó la mirada. «Yo necesito dinero, señor. Mi madre está enferma, necesita medicinas. Pero juro que no miento solo por eso. Lo he visto a usted aquí todos los sábados, siempre solo, siempre triste. Y hoy le escuché decir los nombres. Y pensé, ¿y si son las mismas niñas? ¿Y si todos han sido engañados?». Rodrigo apenas podía respirar. Su corazón latía descontroladamente. La lógica le gritaba que era imposible, que era una estafa elaborada, que la niña había escuchado la historia en algún lugar y estaba aprovechándose de su fragilidad. Pero había algo en los ojos de la niña,
una sinceridad inquietante. Y, además, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. Una esperanza que trató de sofocar de inmediato, porque la esperanza era peligrosa. La esperanza podía destruirlo aún más. Pero, ¿y si fuera verdad? Si había la más mínima posibilidad de que sus hijas estuvieran vivas, no podía seguir viviendo ignorándolo. Tenía que comprobarlo, aunque fuera mentira, aunque esa niña lo estuviera engañando. Tenía que verlo con sus propios ojos. ¿Cuánto quieres?, preguntó, sacando su cartera. 100 reales, señor, para las medicinas de mi madre. Rodrigo sacó 5 billetes de 100. 500. Si me llevas a esa casa ahora mismo y realmente veo a mis hijas allí, te daré 5.000 más. Si es una mentira, no tienes que devolver los 500, pero lamentarás haberme tomado el pelo. ¿Entendido? La niña agarró el dinero, con los ojos muy abiertos. Lo llevo ahora mismo, ¿sí? Le juro que no es mentira. Lo verá. Rodrigo asintió. Caminaron hacia el aparcamiento. La niña se quedó impresionada por el Mercedes negro de alta gama. Probablemente nunca se había subido a un coche así. Abrió la puerta trasera, esperó a que la niña se acomodara y se puso al volante. Las manos le temblaban tanto que tuvo que respirar profundamente varias veces antes de poder encender el motor. Guardaron silencio durante todo el camino hasta Guanas. La niña daba instrucciones desde atrás. A la izquierda aquí, 3 bloques recto, a la derecha después de la pequeña tienda. Rodrigo conocía el barrio de forma vaga. Había estado allí varias veces cuando Beatriz vivía, pero nunca había prestado atención a su entorno. Ahora lo veía todo con otros ojos. Las calles estrechas, las casas sencillas, muchas en mal estado, los niños jugando descalzos, la música alta que salía de un bar. Un mundo completamente diferente al suyo. Es allí, señor, la casa azul. La niña señaló. Rodrigo aparcó frente a una pequeña construcción de ladrillo y azulejos, que alguna vez fue azul brillante, pero ahora estaba descolorida. Una puerta de hierro oxidado, un pequeño patio delantero cubierto de hierba alta, las ventanas con las cortinas cerradas. Parecía abandonada, pero no lo estaba. Había señales de vida, ropa tendida en la parte de atrás, una bicicleta vieja tumbada en una esquina. Salió de su coche, con las rodillas temblándole. La niña se quedó atrás, mirando desde una distancia respetuosa. Rodrigo pasó por la puerta chirriante, subió los 3 escalones que conducían a la entrada y golpeó la puerta de madera. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pasos lentos y vacilantes del otro lado. Rodrigo contuvo la respiración. La puerta se abrió, sujeta por una cadena de seguridad, y en esa estrecha abertura, estaba el rostro que no había visto en 2 años. El rostro que se suponía que estaba en una tumba. Beatriz, su exmujer, viva, pálida como un fantasma, con los ojos muy abiertos por el puro terror, pero innegablemente viva y real. Beatriz. Susurró con voz ahogada. Tú, ¿qué haces aquí? Ella no respondió. Empujó la puerta violentamente, arrancando la cadena de su anclaje. Beatriz se tambaleó hacia atrás, con las manos en el pecho. Rodrigo entró en la casa oscura. Sus ojos buscaron desesperadamente en la habitación. La pequeña sala de estar, un sofá gastado, un televisor antiguo, olor a comida calentada. Y allí, sentadas en el sofá, mirándolo con ojos grandes y asustados, estaban 2 niñas. Laura y Melissa. Más grandes, con el pelo más largo, vestidas con ropas sencillas, pero eran ellas. Cada rasgo, cada expresión. Sus hijas, vivas, respirando, reales. Rodrigo cayó de rodillas en medio de la sala. Un sonido escapó de su garganta, una mezcla de risa y sollozo. Extendió los brazos, intentó hablar, pero ni una sola palabra salió. Las lágrimas fluían sin control. 2 años. 2 años de luto, de dolor, de visitas al cementerio. Y estaban aquí, vivas, vivas todo este tiempo. Las niñas no corrieron hacia él. Permanecieron en el sofá, acurrucadas, mirándolo con miedo y confusión. No lo reconocían. O, peor aún, les habían enseñado a no reconocerlo. Papá está aquí, dijo finalmente con voz quebrada. Mis bebés, papá está aquí. Estáis vivas, Dios mío.
La voz de Laura era vacilante, asustada. ¿Quién es usted, señor? Mamá, ¿quién es este hombre? El dolor de esas palabras fue mayor que cualquier cosa que Rodrigo había sentido hasta ahora. Sus propias hijas no lo conocían. Miró a Beatriz, que estaba contra la pared, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué hiciste?, preguntó, con voz baja, pero llena de furia. ¿Qué hiciste, Beatriz? Rodrigo, puedo explicarlo. Yo. Comenzó ella, pero él la cortó abruptamente. ¿Puedes explicarlo? ¿Quieres explicarme por qué fingiste nuestra muerte? ¿Por qué durante 2 años pensé que Miss? No pudo pronunciar la palabra. Era demasiado doloroso. ¿Sabes por lo que he pasado? ¿Tienes alguna idea? Beatriz ahora sollozaba. Su cuerpo temblaba. Fue para protegerlas, Rodrigo. Tuve que protegerlas. Tenías que creerlo. Todo el mundo tenía que creerlo. Protegerlas. Rodrigo señaló a las niñas, que estaban aterradas por la discusión. Míralas, Beatriz. Están asustadas. Viven en esta casa miserable, aisladas del mundo, privadas de la vida que merecen. ¿Llamas a esto seguridad? Beatriz se deslizó por la pared hasta el suelo, abrazándose las rodillas. Hice lo que pude. Estaba desesperada. Las amenazas eran reales, Rodrigo. Había gente peligrosa de mi pasado. Querían usar a las niñas para llegar a mí. Amenazaron. Dijeron que las tomarían, que harían pública toda la verdad, que arruinarían todo. Entré en pánico. Encontré a alguien que podía ayudarme, alguien con contactos en la policía, que podía falsificar los documentos, hacer que pareciera real. Rodrigo. Negó con la cabeza, asombrado. ¿Me estás diciendo que pagaste para fingir un accidente? ¿Que sobornaste a policías? ¿Que usaste cadáveres no identificados para engañarnos a todos? No hubo cadáveres, Rodrigo. No hubo cadáveres. Todo fue inventado, los documentos, los informes. Me costó casi toda la pensión que me dabas, más dinero que pedí prestado. Pero funcionó. Todo el mundo creyó y las niñas estaban seguras. ¿Seguras? Rodrigo no pudo continuar. La rabia y el dolor eran demasiado. Miró de nuevo a Laura y Melissa, que ahora lloraban en silencio, asustadas por la discusión. Su corazón se rompió una vez más. Esas bebés. Las bebés que no lo conocían. ¿Qué les contaste?, preguntó. Sobre mí. Beatriz dudó antes de responder con voz débil. Que te habías ido, que ya no podías verlas, que era mejor así. No más mentiras, no más manipulación. Rodrigo cerró los ojos por un instante, como si estuviera filtrando cada palabra de Beatriz para ver la única verdad que realmente importaba. Sus hijas estaban vivas, pero el precio que todos habían pagado era incalculable. Lentamente, se acercó a Laura y Melissa, arrodillándose, no de forma amenazante, sino con cuidado, casi con reverencia. Yo, soy vuestro padre, dijo con voz temblorosa, casi un susurro. Nunca os abandoné. Pensé en vosotras todos los días. Hablé con vuestra tumba todos los sábados porque creía que os habíais ido. Pero nunca os fuisteis. Siempre estuvisteis en mi corazón. Las niñas lo miraron, confusas, asustadas, pero algo en su mirada, en su voz, en la forma en que sus manos temblaban, tocó algo dentro de ellas. Melissa, la más audaz de las dos, dio un pasito muy pequeño hacia adelante. ¿Tú te sabes nuestra canción del diente flojo?, preguntó lentamente, como si estuviera probándolo. El rostro de Rodrigo se contrajo. Conocía esa canción. Él mismo la había inventado la noche que Laura perdió su primer diente. Respiró hondo y, temblando, con una voz distorsionada por la emoción, comenzó a cantar lentamente. Pero cantó. Laura se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Melissa comenzó a llorar tan fuerte que sus pequeños hombros temblaban. Y, de repente, ambas corrieron hacia él. Rodrigo se echó a llorar a mares. Las niñas se aferraron a su cuello, hundiendo sus rostros en su pecho, gritando «¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!», como si quisieran recuperar los 2 años perdidos en una sola respiración. Él las abrazó fuerte, muy fuerte, como si temiera que se disolvieran en el humo.
Beatriz miró sus cuerpos temblorosos. Nunca quise separaros, susurró. Solo quería protegeros, pero al final os hice daño a todos. Rodrigo la miró. El odio que sentía no había desaparecido, pero el shock, la gratitud y el amor por sus hijas ardían con más fuerza. Vamos a la comisaría ahora, dijo con calma. Lo vas a contar todo. Todo. No más mentiras. Beatriz asintió, derrotada. Lo haré, dijo. Haré lo que sea necesario. Pero antes de irse, Laura lo agarró del brazo. Papá, ¿podemos quedarnos contigo para siempre? Rodrigo estrechó a sus hijas contra sí, besándoles la frente, una tras otra. A partir de hoy, dijo, con la voz cálida y firme. Nunca más os dejaré. Nunca más. Estrella Blanca Mediana unas semanas después. El caso sacudió a Sao Paulo. El escándalo de los informes policiales falsos condujo a arrestos, investigaciones, destituciones. Beatriz, aunque culpable, fue considerada una madre desesperada y esperó su juicio en libertad. Rodrigo obtuvo la custodia total. La mansión de Alphaville, una vez fría y vacía, se convirtió de nuevo en un hogar. Juguetes en el salón, risas infantiles en el jardín, dibujos en la pared y dos pequeñas camas una al lado de la otra con mantas rosas y luces nocturnas en forma de estrella. Rodrigo era padre de nuevo, hombre de nuevo, estaba vivo de nuevo. Una tarde, estaba en el jardín, con Melissa en sus hombros y Laura de la mano, mientras las estrellas brillaban en lo alto. «Papá, ¿por qué lloras?», preguntó Laura. Rodrigo sonrió, secándose los ojos. «Porque soy el hombre más feliz del mundo ahora mismo», dijo. «Y porque vosotras sois mi mayor milagro». Las niñas lo abrazaron, y Rodrigo lo supo. La pesadilla había terminado. La vida comenzaba de nuevo, con amor, verdad y esperanza. Destellos si esta historia te ha conmovido. Deja tu comentario, cuéntanos qué sentiste y sigue el canal para más historias como esta. Historias que impactan, que conmueven, que demuestran que, incluso en la oscuridad más profunda, espera una luz. Destellos, tu comentario marca la diferencia.